Historias de la economía. Episodio 255. La falsa pista francesa de René Picot, el gigante lácteo que nació en una aldea de Asturias. En una pequeña localidad del occidente asturiano, lejos de los grandes centros industriales de los 60, comenzó una historia empresarial que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores casos de éxito de la industria agroalimentaria del país. Lo que nació en 1960 como una modesta quesería en Anleo, concejo de Navia, se transformó con el paso de las décadas en René Picot, un grupo lácteo con presencia internacional, miles de empleos vinculados a su actividad y una capacidad exportadora que ha llevado productos elaborados en Asturias a mercados de Europa, América y Asia. La trayectoria de la compañía es también la de la modernización del sector lácteo español, una combinación de innovación tecnológica, apuesta por la calidad, internacionalización y arraigo territorial que explica cómo una empresa familiar logró abrirse paso en un mercado dominado por gigantes multinacionales. Detrás de la idea siempre estuvo Francisco Rodríguez, nacido en Cangas de Narcea en 1937. Con tan solo un año de edad, su familia se mudó a Madrid, como tantos otros asturianos en aquella época. Allí entró después en la universidad para estudiar ciencias económicas. Empezó a trabajar en Mantequerías Rodríguez, una empresa familiar situada en El Escorial, al norte de Madrid, propiedad de su tío. Hasta que a finales de los 50 empieza a sentir nostalgia por su tierra. En aquella época, en el occidente de Asturias, ni siquiera había una industria láctea potente. Así que Francisco Rodríguez coge su moto Vespa y viaja de Madrid a Anleo, en Navia, comprobando que aquel era el lugar perfecto para desarrollar su propio negocio. No solo porque representaba perfectamente la estética que le atribuimos a Asturias, sino porque además era la única población de la zona con conexión telefónica. Estuvo buscando locales o naves en los que instalarse, pero ninguno le convencía. Preguntando a los vecinos, descubre que el sitio más indicado era un viejo salón de baile que estaba clausurado porque el cura de la localidad detestaba la fiesta. Tras negociar con los dueños, acabó cerrando el alquiler que le costaba 500 pesetas al mes. Convirtió aquel salón de baile en una fábrica de queso. En 1960 funda Industrias Lácteas Asturianas, con su socio Pablo Mayoral, hijo del dueño del salón de baile, tras poner cada uno 150.000 pesetas, gracias al aval de su abuelo y un préstamo del Banco Herrero. Aunque el nombre comercial siempre fue René Picot, lo que siempre ha hecho creer a muchos usuarios que se trataba de una marca francesa, para alegría del fundador. Y es que en aquella época en España solo se fabricaban dos tipos de quesos, el manchego y el de bola, que hoy ya ni se fabrica. Su tío, el de Mantequerías Rodríguez, le recomienda fabricar Camembert, una variedad francesa que entonces eran los fabricantes de más prestigio y porque además no iba a tener competencia en todo el país. Así que Francisco, que había estudiado francés, se pone a jugar con nombres sencillos que sonasen franceses pero que se pudiesen pronunciar en castellano para acompañar el tipo de queso que querían fabricar. Y probando se le ocurre el nombre René Picot, que encaja con las características que buscaba. Pero al ir a registrarlo, desde la propiedad industrial le dicen que no es tan fácil, porque ese nombre podía ser el de cualquier francés vivo, por lo que debería contar con su permiso para poder llamar así a su empresa. En aquella época era casi imposible ponerse a buscar si existía algún francés con ese nombre, y aún más complicado contactar con él y lograr su permiso. Pero desde la propia agencia le dieron una solución: cambiar René por René. Sonaba igual de francés, pero nadie se llamaba así. Comienza con el desarrollo de su queso tipo Camembert y el primer día, con sus 7 trabajadores, utilizaron 124 litros de leche para fabricar 15 kilos de queso. Estos quesos los enviaban a Oviedo en autobús y desde allí viajaban a Madrid en tren. Tan solo un año después, y con buenos resultados, decidieron expandirse hacia la fabricación de otras variedades, más fáciles de conservar y con mayor rentabilidad.
empezaron entonces con la producción de mantequilla, y después llegaría la leche en polvo. A mediados de los 70 se convirtieron en el principal fabricante de España de ambas variedades. La innovación forma parte de su ADN desde los inicios, colaborando con laboratorios punteros en nuevas técnicas para el tratamiento de la leche y del suero. Eso les permite introducirse en el campo de las leches infantiles y maternizadas, donde también tienen éxito. También comienzan a fabricar postres como natillas o arroz con leche, chocolate a la taza, bechamel, salsa y hasta productos dietéticos. Y a donde no llegaba la innovación, crecían mediante adquisiciones. Pronto se hicieron con una participación de La Polesa, de Siero, Industrias Mantequera de Salas, o La Vaquita, de Oviedo, todas en Asturias. En Madrid compró la empresa de su tío después del fallecimiento de este y otra fábrica de queso fundido en Bustarviejo, mientras que en Zamora adquiere Lácteas Castellano-Leonesas, que le permitió introducirse en el mundo de los quesos tradicionales, frescos o para untar, además de postres de queso, confituras y mermeladas. Con la compañía más que consolidada, en los 80 se dispara el crecimiento por España, para lo que también le acompaña la suerte. En aquella época, Parmalat era el gran gigante italiano de la leche, y desde allí proponen a René Picot convertirse en fabricante y distribuidor de la compañía en España. Llegaron a un acuerdo por 99 años. Parmalat era por entonces uno de los grandes patrocinadores del mundo del deporte, con dos productos estrella, la Fórmula 1 y el Real Madrid. Pero el grupo italiano entró en crisis y anunció que no podía hacer frente a los patrocinios deportivos. El palo para René Picot fue enorme, pero se abrió una oportunidad: convertirse ellos mismos en patrocinadores del Real Madrid. El conjunto blanco ganó la Liga de 1990 con el logo de la láctea naviega en el pecho. En los 90 siguieron adquiriendo nuevas empresas como Industrias Lácteas Monte la Reina, también en Zamora, y una pequeña fábrica francesa de queso de cabra. También se hacen con la totalidad de La Polesa, creciendo en el negocio de la leche, que nunca ha sido el más importante para la compañía. También se expanden internacionalmente a otros países como Estados Unidos, China, México, Argentina, Polonia o Portugal, donde cuentan con sus propias fábricas y en algunos casos incluso con marcas especializadas. Más de la mitad de las ventas del grupo ya se registran en el extranjero. Hoy, Industrias Lácteas Asturianas, conocida en el sector como ILAS, es una de las principales empresas multinacionales del sector lácteo, empleando a miles de personas mientras sus ingresos rondan los 900 millones al año. Francisco Rodríguez, que aún sigue acudiendo a la empresa, cuenta con una fortuna de más de 100 millones. 66 años después de que comenzara su actividad en una pequeña quesería de Anleo, la historia de René Picot sigue siendo la prueba de que la visión empresarial, la innovación y el arraigo al territorio pueden convivir en el mismo proyecto. La compañía ha atravesado transformaciones profundas del sector lácteo, crisis económicas, cambios en los hábitos de consumo y una competencia global creciente sin renunciar a sus orígenes asturianos. Desde las praderas del occidente de Asturias hasta los mercados internacionales, su trayectoria refleja la evolución de la industria agroalimentaria española durante la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.